Entonces para eso le tenemos a la doctora Ana Gabriela Lamberti. Ella es especialista en ginecología y obstetricia y especialista también en salud de la mujer. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación y me encanta realmente el tema, porque así como vos decís, la menopausia es una etapa de la vida, es un evento fisiológico, ¿sí? Y no debe ser considerado una enfermedad, si bien muchas veces por toda la sintomatología o todas las cosas que pueden aparecer en la menopausia, muchas mujeres lo viven de esa manera. Y durante mucho tiempo ha sido medio como un tabú. Entonces prácticamente no se hablaba, no se abordaba, pero actualmente sí es un motivo de consulta y de preocupación, ¿sí? Por las mujeres, inclusive mucho antes de llegar a la menopausia, en donde quizás por las experiencias vividas en sus propias familias vienen pidiéndote, no quiero que me pase lo mismo que le pasó a mi mamá, a mi abuela, etc. Entonces, bueno, actualmente está muy visualizada, se le da como muchísimo valor a la prevención, ¿sí? En todas las áreas de salud, ¿no es cierto? Sabemos que en realidad lo ideal es prevenir, si bien la menopausia no la vamos a prevenir, pero muchas de las, ni siquiera son complicaciones, sino de la sintomatología o de los problemas que pueden aparecer en esta etapa, podemos nosotros ya con mucha anticipación tratar de que su intensidad o su gravedad sea mucho menor. Así que, bueno, me alegro de poder conversar con ustedes sobre esto. Muchas gracias, doctora. Bueno, acá la gente quiere saber, porque vamos al eje central de este bloque, que es la menopausia, como decía la doctora, pero acá queremos saber cómo podemos definir a la menopausia y en qué momento esta empieza a manifestarse. Bueno, realmente menopausia es última menstruación. Y es un diagnóstico retrospectivo. Yo siempre le digo a mis pacientes, bueno, vengo porque estoy en menopausia. ¿Sí? ¿Cuándo menstruaste por última vez? Y menstrué en enero y estamos en abril. Bueno, no estás en menopausia. Estás con un retraso menstrual, quizás estás en la edad en donde habitualmente puede aparecer la menopausia, pero menopausia es retrospectivo. Cuando vuelvas dentro de un año, en enero, y me digas, ahora hace exactamente un año que no menstruo, yo te voy a decir, estás en menopausia. O sea que tiene que haber pasado un año completo de ausencia de menstruación. O sea, para 12 meses. Exactamente, para poder decir, estás en menopausia. Porque a veces dicen, bueno, tengo hace meses que no menstruo, 3 meses, 6 meses, pero como decía la autora, no siempre, o sea, no es menopausia todavía, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de menopausia, doctora, ¿cuáles son los síntomas y cómo, aparte de eso, o sea, la mujer dice, estoy entrando para esa menopausia, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, la menopausia es la insuficiencia ovárica, empezamos por ahí. Una insuficiencia ovárica, que eso significa que al ovario se le terminaron los óvulos, dejó de ovular y por lo tanto comienza a haber un déficit en la producción de estrógeno y del resto de las hormonas que el ovario produce. Pero la sintomatología generalmente más marcada es producida precisamente por la hipoestrogenia, que es la disminución de estrógeno, a consecuencia de que el ovario ya no ovula, ¿sí? Normalmente eso ocurre alrededor de los 47, 49, 52 años, o sea, a través del tiempo más o menos se mantiene en promedio entre alrededor de los 50 años. Y varía mujer a mujer. Unos años antes, unos años después, pero ese más o menos es el promedio. Todos los síntomas, ¿sí?, que vienen años previos a dejar de menstruar y años posteriores al haber dejado de menstruar, o sea, desde antes de la menopausia y después de la menopausia, se llaman síntomas del climaterio y que son producidos precisamente por la disminución de los estrógenos. Entonces, la sintomatología es muy variada, es como un abanico de posibilidades de los cuales algunas mujeres tienen todo y otras no presentan prácticamente nada, excepto que dejaron de menstruar o que comenzaron con algunas irregularidades menstruales y un día no sangraron más y eso para ellas es la menopausia y para otras
muchos años previos comienzan no solo con la irregularidad de las menstruaciones, que es como lo más, la menstruación es algo como muy concreto, entonces es de repente lo más llamativo o lo que habitualmente la gente conoce o relaciona directamente con la menopausia, pero muchos síntomas previos, como son, por ejemplo, los bochornos, que también son muy frecuentes, bochornos o tufaradas o calores, ¿sí? Que suelen aparecer durante la noche y te despiertan y posterior al haber sentido el calor empezás a sentir frío, y los trastornos en el sueño, ¿sí? Muchas mujeres tienen insomnio o les cuesta dormir o se despiertan varias veces durante la noche, muchas veces provocado por estos sofocos. Disminución de la libido, comienza a haber dolores articulares mucho tiempo antes de que finalmente aparezca la menopausia. Todos estos síntomas a veces pasan como desapercibidos, solapados o qué sé yo, escondidos en otra cosa. Inclusive se piensa en otra cosa. Exactamente, y entonces la mujer no lo percibe como algo que tenga que ver, ¿sí? Con esta cuestión de su insuficiencia ovárica progresiva, que empieza mucho antes de que finalmente se acaben los ovarios, se acaben los óvulos de los ovarios y el ovario es como que entra en receso para siempre. Ya, entonces vemos que, bueno, la menopausia es un proceso y cuando hablamos del término perimenopausia, ¿cómo podemos realmente entender ese término y qué es realmente? Bueno, la perimenopausia básicamente son los años previos a la menopausia y 2 años posteriores. Entonces, otra vez es un promedio, ¿sí? En donde uno podría decir que la perimenopausia quizás comienza próximo a los 44, 45 años y se extiende a lo mejor hasta los 52, pero es en torno otra vez a la menopausia, o sea, dejo de menstruar, los años previos son y los años posteriores son perimenopausia, que son generalmente los años más sintomáticos, pero hay un porcentaje escaso de mujeres, quizás el 5%, de que siguen con muchos síntomas, inclusive hasta 10 años después de haber dejado de menstruar. Entonces, toda esta sintomatología a la que le denominamos climaterio, todos esos síntomas pueden aparecer a los 40 años, ¿sí? Y de repente conozco algunas mujeres que tienen 80 y todavía siguen teniendo alguna sintomatología en relación a ese hipoestrogenismo que se genera cuando el ovario se pone insuficiente. Ya, entonces, cuando menopausia de repente puede alterar la calidad de vida. Por eso, ¿por qué crees, doctora, que es importante estos espacios y que hablemos abiertamente de la menopausia y cómo podría influir eso en la calidad de vida? Bueno, influye absolutamente, porque si no dormís, tu día laboral posterior, por supuesto que va a estar afectado. Si hay disminución de la libido, hay muchas probabilidades que empiece a haber problemas de pareja. También, y que no lo mencioné, comienza a haber síntomas relacionados con la sequedad vaginal, ¿sí? Entonces hay no solo disminución de la libido, sino que también las relaciones se convierten en dolorosas, porque la disminución del estrógeno hace que de alguna manera la vagina esté más seca. Empieza a haber dolores articulares, ¿sí? De a poco comienzan a aparecer todos estos síntomas que van alterando o trastornando, ¿sí? La calidad de vida, porque todo esto de alguna manera te atraviesa. Y ni que hablar con las irregularidades menstruales, porque en el mejor de los casos les viene de vez en cuando la menstruación y bien, pero para muchas mujeres aparecen los sangrados uterinos anormales, o sea, no es solo que me viene de vez en cuando, sino que cuando me viene ya es una hemorragia, tienen que consultar por esos sangrados y de a poco también empiezan a aparecer las enfermedades crónicas, ¿sí? Es más frecuente que aparezca la hipertensión arterial, es más frecuente que haya diabetes, es más frecuente el aumento de la resistencia a la insulina, porque de alguna manera el hipoestrogenismo también
colabora que se empiece a acumular grasa de determinada manera, entonces acumulan grasa en el abdomen, se puede empezar a perder músculo, o sea, todo eso nos puede pasar. O nos va a pasar si es que no hacemos nada o hacemos algo para que el impacto no sea tan Perfecto. Tan profundo. ¿Cómo explicás? Y la verdad que te agradezco mucho cómo de forma fluida y tan amena estás explicando esto. Y la siguiente pregunta es, la mujer a partir de los 40, 45 años, ¿qué chequeos tiene que hacerse para saber? Porque dicen, y bueno, quieren hacerse esos chequeos. ¿Qué estudios podemos nosotros pedirle? Bueno, seguimos con el tema climaterio y menopausia, ¿no es cierto? Entonces, sí. Sinceramente, pueden venir a esa edad. Los chequeos a partir de los 40 años, en realidad, son chequeos ginecológicos de rutina. Quizás todavía no apuntamos hacia, excepto que tenga muchos síntomas, hacia evaluarle cómo están hormonalmente, pensando ya en que podrían tener una insuficiencia ovárica. De rutina eso no se hace, excepto que efectivamente venga con ciclos que se retrasan o se acortan demasiado, y a eso se le suma alguna otra sintomatología, como por ejemplo los bochornos, que aparecen como bastante próximos a las irregularidades menstruales cuando son provocadas por insuficiencias ováricas. Que la insuficiencia ovárica es, en el caso de una menopausia en la edad en que se tenga que producir, es progresiva, o sea, de a poquitito se van terminando los óvulos y eso va generando disminución de estrógeno y eso va generando los síntomas, pero es algo lento y progresivo, se llama transición a la menopausia. Algunas mujeres tienen menopausias tempranas, entonces todos estos síntomas se producen a edades a lo mejor a los 40 años o antes, pero son las excepciones y se considera como una desviación de la normalidad. Lo normal es que la menopausia se produzca en el promedio general, que está en torno a los 50 años. Ya, entonces la doctora mencionaba respecto a cómo ya la menopausia está de repente, aparecen o se despiertan algunas otras enfermedades como resistencia a la insulina. ¿Y esta cómo afecta o qué tiene que ver con el ánimo de la mujer o con su estado emocional? Bueno, los estados emocionales en el periodo del climaterio, ¿sí?, inclusive antes de llegar a la menopausia, son muy variables. Y entonces hay desde estados depresivos, ¿sí?, o exceso de irritabilidad. O sea, esa poca tolerancia en donde el motivo de consulta es no aguanto a nadie en mi casa y mis hijos me dicen estás menopáusica. O sea que de repente eso es cierto, digamos. Es real, existe. Es real, hay un cambio anímico porque nuestro cerebro está lleno de receptores hormonales. Entonces, cuando nuestras hormonas, ¿sí?, los estrógenos, los andrógenos, la progesterona, empiezan a producirse en niveles que no son normales para el organismo, los receptores empiezan a darse cuenta, me falta, y entonces eso tiene una influencia en el estado anímico. Ni que hablar si no puede dormir, ¿sí? Todo eso suma, los bochornos, todo eso suma, aparecen dolores de cabeza también, o sea, son más frecuentes las migrañas por esos bajones hormonales. Suma a que el estado anímico o el humor de la mujer vaya cambiando y tiene muchas fluctuaciones, ¿sí? De repente está triste, con el ánimo así disminuido, sin energías, con falta de fuerza y otras veces excesivamente irritada. Pero eso es, o sea, el resto, el entorno de la familia tiene que comprenderlo como algo que es fisiológico. Algo natural propio del cuerpo de la mujer. Bueno, ¿y cuál sería el rol en la alimentación, o sea, el rol de la alimentación, digo bien, y la actividad física en esta etapa en particular? Bueno, importantísimo. Uno, porque, así como mencioné hace un rato, comienza la distribución del peso y la distribución de la grasa corporal, inclusive el hueso, el músculo, van cambiando por la disminución de los estrógenos. Y justamente por el advenimiento de las patologías que con más frecuencia se suceden, ¿sí?, después de la menopausia,
hay que tomar como riendas, tomar cartas en el asunto y hay que tener especial cuidado con el aumento de peso en esta etapa, porque a diferencia de cuando tenías 30, ya no es tan fácil bajar de peso, ¿sí? Cuanto antes no hacías dieta o no comías una semana y bajabas 3 kilos, ahora es absolutamente difícil. O sea, durante el periodo de la premenopausia y la menopausia comienza a haber dificultades para bajar de peso, se acumula grasa en el abdomen, comienza a deteriorarse el hueso, que después vamos a hablar un poco más, pero se empieza a perder hueso, puede empezar a disminuir la masa ósea. Entonces la alimentación, la actividad física y la buena alimentación son fundamentales para la prevención de las patologías y para seguir conservando de alguna manera toda esa salud que teníamos previamente. Y la alimentación, bueno, ustedes estuvieron hablando mucho de colesterol y triglicéridos, y bueno, justamente una de las características es la probabilidad de empezar a acumular grasa en las arterias, porque había sido que nuestro estrógeno es nuestro gran tesoro y cuando lo perdemos empieza a pasarnos de todo. Y mientras que tenemos buenos niveles de estrógeno, las mujeres somos hipotensas, ¿sí? O sea, estamos como protegidas cardiovascularmente. Nos infartamos menos, tenemos menos hipertensión, menos probabilidad de hacer justamente enfermedades coronarias, infarto, y cuando el estrógeno baja, nuestras arterias, nuestro corazón empiezan a tener como un riesgo de que empiezan a sucederse todas estas enfermedades, ¿sí? Somos más hipertensas, nos infartamos más, tenemos más problemas con los lípidos. Entonces, toda esa preparación previa que depende de nuestra voluntad, ¿sí? Que es la alimentación, la actividad física, es fundamental. Porque nada que después tratemos de hacer, no habrá tratamiento hormonal que solucione tu problema si el colchón de base que tiene que ver con mi estilo de vida saludable no está presente. Y también que muchas veces a esa altura no se puede hacer mucho cuando o es mucho más dificultoso. Más que no se puede hacer, diría que no deberíamos decir eso, porque siempre algo se puede hacer, pero de todas maneras llegar con peso saludable al periodo de la menopausia es fundamental, porque eso va a asegurarnos como mucho menos, vamos a estar expuestas a muchas menos patologías posteriormente. Sí. Entonces, la alimentación es y la actividad física y la base, como decís, son fundamentales. Asimismo, como, bueno, las hormonas también, básicamente esto veíamos que es un proceso donde las hormonas están alteradas y donde intervienen las hormonas. Entonces, queremos saber cuál sería el tratamiento, el abordaje terapéutico y qué otras especialidades tienen que ver o están involucradas en la menopausia. Bueno, o sea, la menopausia, si bien es un evento ginecológico en donde el ginecólogo es, bueno, el médico de cabecera de la mujer, diríamos, ¿sí? Pero bueno, es multidisciplinario porque endocrinológicamente, o los endocrinólogos generales son de un aporte valiosísimo. Y después ahí tenemos neurólogos que pueden ayudarnos con el tema de las lagunas mentales, ¿sí? Que es otra sintomatología, pero sumamente frecuente, que empiezan inclusive mucho tiempo antes. Empezamos a tener esa cuestión que lo tengo ahí, sé de qué quiero hablar y no me sale la palabra. Bueno, eso se llaman lagunas mentales y también tiene que ver con la disminución hormonal que va generando cambios en nuestros neurotransmisores, etc. Y no es una patología, no es una enfermedad, no es un Alzheimer, sino que son como nubes que se forman y hacen que uno se olvide de las cosas. Así que ahí también pueden participar los neurólogos que nos pueden ayudar. Después el clínico general, ¿no es cierto? Y bueno,
En algunas situaciones los reumatólogos, si bien entre ginecólogos, endocrinólogos podemos de repente a lo mejor ahora hacer tratamientos de osteoporosis, pero los reumatólogos también participan, hay mucho más el advenimiento de enfermedades autoinmunes también, por ejemplo, qué sé yo, aparecen a lo mejor con más frecuencias, no sé, artritis, es más frecuente que aparezcan a esta altura, generalmente después de los 40 años, pero también relacionado a este periodo premenopausia, el hipotiroidismo, ¿sí? Que es una patología meramente endocrinológica. Y muy frecuente. Y muy frecuente en las mujeres, 4-1 en relación a los hombres. Y bueno, no sé, ya me perdí, yo también tengo lagunas. Hablábamos mucho, las mujeres tienen mucho miedo acerca de la hormonoterapia, o sea que el tratamiento con hormonas. ¿Y cómo esto, cuándo está indicado y cuáles son los efectos secundarios del tratamiento de reemplazo hormonal? Bueno, vos mencionaste hace un rato la pérdida de la calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir que uno de los motivos por los cuales uno podría indicar o sugerir ayudarle a una paciente a tomar la decisión de hacer determinado tratamiento, ¿sí? Porque en realidad cuando uno hace un tratamiento lo que uno hace es la información, la sugerencia y finalmente la decisión de hacerlo o no la tiene el paciente. Bueno, es justamente la sustitución o el reemplazo de esas hormonas que le están faltando. Porque, otra vez vuelvo a repetir, todo esto que nos pasa es porque en realidad nuestro ovario deja de producir las hormonas que normalmente produjo hasta ese entonces. Entonces, ¿de qué manera yo podría hacer retroceder esa sintomatología que estoy teniendo, ¿sí? Y recuperar de la manera en la que me sentía antes de esto que me está pasando? Es justamente haciendo tratamientos con las hormonas que no estamos produciendo, que son estrógenos, a veces andrógenos, progesterona, etc. Entonces, las indicaciones precisas para hacer terapia hormonal, ¿sí? Puede ser justamente toda la sintomatología de los bochornos, que disminuyen mucho la calidad de vida. Puede ser tratamiento para osteoporosis, ¿sí? En mujeres, después vamos a hablar de algo que se llama periodo de ventana, pero en mujeres en donde podemos utilizar esta terapia todavía como tratamiento. Y puede ser utilizada también por mujeres que no tienen ningún síntoma, pero que quieren prevenir enfermedades o quieren no a lo mejor, o sea, no solo las enfermedades o el deterioro cardiovascular o osteoporótico que pueda suceder, sino que de alguna manera quiere retrasar la aparición de toda esta sintomatología y de toda, entre comillas, la debacle que se viene después que aparece la menopausia. Entonces hay mujeres que asintomáticas, lo mismo, deciden continuar con una terapia hormonal que simule lo que su organismo estuvo produciendo hasta que un día se le terminaron. Así mencionaste, doctora, acerca de la osteoporosis, osteopenia. ¿Cuál es la asociación de la salud ósea en esta etapa en particular? Bien, resulta que así como el cerebro y todo nuestro cuerpo tiene receptores hormonales, nuestros huesos también. Y durante el periodo en donde nosotros tenemos nuestros estrógenos vigentes en niveles normales, nuestro hueso está protegido, o sea, nosotros tenemos una protección contra la osteoporosis durante todo el periodo en donde los estrógenos están normales. Cuando los estrógenos comienzan a disminuir, es como que el estrógeno es el fijador natural, vendría a ser de calcio en el hueso. Es el formador de hueso, es el que estimula a que las células que forman hueso estén en forma permanente formándolo. Entonces, mientras que nuestros niveles de estrógeno están normales, nuestros huesos están sanos, a excepciones de algunas situaciones, por alguna patología de base o utilización de algunos medicamentos, que a pesar de que somos jóvenes, lo mismo podríamos tener en esos casos deterioros del hueso. Pero lo normal y lo habitual es que tengamos una protección ósea producida por nuestras propias hormonas hasta que comienza a haber un déficit hormonal.
Entonces está absolutamente asociado, o sea, la osteoporosis, que es el deterioro del hueso, la pérdida de masa ósea, es mucho más marcada después de unos cuantos años de haber dejado de menstruar. O sea, esa etapa larga o varios años de sin estrógeno afecta directamente al hueso. Entonces, ¿de qué edad aproximadamente se recomienda, doctora, la densitometría ósea que utilizamos para el diagnóstico? Bueno, lo ideal es hacer, o sea, lo que está recomendado científicamente es empezar a hacer cuando la paciente dejó de menstruar. Pero no está mal tener, ¿sí?, como una densitometría de base, podríamos decir, unos años antes de que definitivamente deje de menstruar. Entonces, alguien que consulta rutinariamente, hacerse su chequeo normal, etcétera, de repente empieza ya con algún síntoma de climaterio, retrasos menstruales, alguna irregularidad, síntomas de bochorno, podríamos decidir en ese momento hacerle una densitometría y tener, ¿sí?, como un testigo para que cuando ella deje de menstruar, ¿sí?, y entre definitivamente en menopausia, empezar a hacer los controles y entonces sabemos cómo tenía el hueso y cómo tiene ahora, porque muchas veces nos encontramos con un hueso excesivamente deteriorado y recién entró en menopausia y no entendemos qué es lo que pudo haber pasado, y a lo mejor es una mujer que por alguna razón, ¿sí?, ya tenía su masa ósea muy deteriorada antes de la menopausia, y ahí uno entonces podría empezar a buscar causas secundarias de osteoporosis que no sea la menopausia. Perfecto. Doc, y la otra pregunta interesante sería, ¿hay forma de retrasar esa pérdida de masa ósea? Hay que prevenir, primero y principal. Y yo que hago mucha obstetricia, estoy hablando de menopausia, pero soy perinatóloga también, o sea, hago mucha obstetricia. En realidad uno tiene que empezar a prevenir desde el vientre materno, o sea, desde que sos feto, ¿sí?, tu mamá debe recibir de alguna manera buena alimentación y calcio suficiente como para que la osificación ya evitar, ¿sí?, que el niño ya nazca con algún problema. Durante el periodo, justamente esa mujer, durante el periodo de la lactancia, la leche materna se lleva muchísimo de nuestro calcio, y si nosotros no tenemos un aporte suficiente, nuestro backup de calcio es nuestro hueso, o sea que el organismo no solo necesita calcio para el hueso, todas las células del organismo necesitan calcio. Entonces, mi organismo, si yo no tengo el suficiente aporte de calcio, va a sacar del hueso. La lactancia sí produce una osteoporosis que es fisiológica, que después nuestro cuerpo está diseñado para eso, inteligentemente diseñado, y después que dejó de mamar el bebé, se recupera, pero siempre y cuando yo me haya alimentado y haya tenido el aporte de calcio suficiente durante ese periodo para que no quede demasiado deterioro que se va sumando con los siguientes embarazos y las siguientes lactancias. Entonces es muy importante el consumo de calcio durante toda la lactancia. A veces hay lactancias que duran 2 años o más. Así que imagínate el hueso durante esos años. Sí. Y muchas veces las mujeres se olvidan, toman calcio el primer mes y después ya no toman nunca más. Bueno, entonces desde ese momento hay que prevenir. Y después, a través de los años, el consumo, la gran fuente de calcio alimentario son los lácteos. Así que hay que aprender a consumir lácteos pensando eso que... es algo que hacemos siempre en consultorio. Bueno, muchas gracias, doctora, por responder todas estas dudas y estas preguntas. Yo sé que mis colegas tienen más preguntas, así que voy a pasarle al doctor Juan Barbosa que haga una pregunta. Muchas gracias, doctora, por toda esta información. Estamos súper cortos de tiempo, pasó volando, pero no puedo dejar de preguntarte esto. Cambiaron los tiempos y ahora muchas de las mujeres optan tener hijos cada vez un poquitito más adelante en su vida. Hay personas que tienen 40 años y que desean ser madres. ¿Qué cambió tanto en la medicina como en la sociedad como para que esto se vuelva una opción más segura para la madre y también para el bebé? Bien, bueno, sí, eso se ha ido transformando a través de los años porque las expectativas de las mujeres, que antes quizás era, qué sé yo, dentro
dentro de tus funciones también era tener hijos, ahora es primero estudiar, después esto, después pasear, después congelo mis óvulos y me embarazo en realidad en el momento más óptimo para mí. Bueno, realmente eso es actualmente como muy, ya sabemos, bastante frecuente, que las pacientes solicitan retrasar su maternidad. Y bueno, creo que apoyadas por un montón de avances que le permiten a la mujer hacer esto, ¿no es cierto? Y me refiero que todo el apoyo que hay en tratamientos de fertilidad le dan la posibilidad a la mujer, a la pareja en sí, tomar la decisión de retrasar la maternidad. Eso por supuesto que tiene que ir acompañado justamente de un cuidado personal y de salud para que cuando yo decida que finalmente quiero quedarme embarazada, tiene que ser otra vez mi mejor momento. O sea, nosotros sabemos inevitablemente que hay un deterioro de la salud a través de los años, pero que todas las medidas que podamos tomar en cuanto a profilaxis, cuidado justamente del hueso, de la alimentación, la actividad física, los hábitos tóxicos, todo eso puede lograr que yo, a pesar de que tenga 45 años o más, tenga un organismo apto aún, ¿sí? De poder llevar un embarazo saludable. O sea, tengo pacientes en consultorio de 45, 47, que, bueno, a través de métodos de fertilidad se han embarazado, pero que han sido también mujeres que se han interesado mucho en su salud y sus embarazos se han llevado a cabo sin complicaciones. Así. Pero otra vez toda esa energía que le podamos poner a todo lo que significa profilaxis, ¿sí? ¿Qué significa prevención? Prevención, tal cual. Bueno, doctora, estamos cortísimos de tiempo, pero queremos llevarnos un mensaje final tuyo y después, ¿dónde te encontramos? Bien. Bueno, mensaje final. Primero, porque esto es algo que seguramente todas quieren saber. De repente hay mujeres a lo mejor de 70 años que todavía tienen síntomas de climaterio y hay mujeres de 50 y las de 70 quizás haga 20 años que dejaron de menstruar. Bueno, lastimosamente hay un periodo en donde uno puede hacer terapias hormonales que se llama periodo de ventana y que más o menos van entre los 5 y los 10 años de haber dejado de menstruar. Esto es muy importante porque en realidad es en el momento en donde uno puede hacer intervenciones hormonales, sí, que son, diríamos, como los tratamientos más efectivos para disminuir toda la sintomatología del climaterio y para prevenir todas las complicaciones que puedan surgir con la menopausia. Pero justamente, no podemos hacerlo en cualquier momento. Entonces, las recomendaciones son consultar si ante todos estos síntomas que a veces son un poco banales, pero que tienen que ver tanto con nuestra calidad de vida, animarse a hacer terapias hormonales si es que uno no tiene contraindicaciones, ¿sí? Eso es fundamental. O sea, hay como dos parámetros para la indicación. Estoy en el periodo de ventana, no hace más de 10 años que dejé de menstruar y no tengo contraindicaciones, y eso significa que no haya ningún motivo por el cual yo, al introducir una hormona, o un tratamiento hormonal, pueda generar un perjuicio, ¿no es cierto? Gracias. Entonces, bueno, no tenerle miedo a eso y a prepararse con el estilo de vida lo más saludable posible. La base para todo. Doctora, ¿dónde te encontramos? Bueno, yo tengo mi consultorio en el Sanatorio Italiano. Entonces también hago consultorio, exactamente. Exactamente, y en la costa. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por haber respondido todas estas preguntas. Nos quedaron muchísimas preguntas también que no pudimos hacerte al aire. Entonces, para cualquier duda, ya saben dónde está la doctora. Bueno, con nosotros estuvo la doctora Gabriela Lamberti, especialista en ginecobstetricia y experta en salud reproductiva de la mujer. Contigo, Federico.